Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad hablaré sobre los ángeles del universo Dragon Ball. Precisamente me refiero a los hijos e hijas de Dai Shinkan. Personalmente, sobre la edad de los ángeles creo que no podría hablar, pero podría especular sobre quién de todos es el mayor. De eso tratará este vídeo, y creo que se llevarán una gran sorpresa. A pocas horas del lanzamiento del tomo 6 del manga Dragon Ball Super, que será este 4 de junio, se han publicado algunas páginas del mismo tomo y se las mostraré aquí mismo. El tomo 6 ha sido titulado como Los Super Guerreros Reunidos. Este tomo incluye los capítulos del 29 al 32, correspondientes al arco del Torneo del Poder, el cual comenzó con el capítulo 27. El tomo 6 incluye algunas sorpresas, como siempre, con páginas de transición humorísticas o informativas entre capítulos, correcciones de imágenes, etc. Para iniciar con esta información, tenemos la portada del tomo 6, en el cual se puede apreciar a distintos miembros de los guerreros Z en la isla de la reserva ecológica. Entre estos personajes tenemos a Goku, Krillin, número 18, Marrón, número 17, Vegeta, Goten y Trunks, todos vistiendo un uniforme de guardabosques del Mir y montando a animales, o en el caso de Krillin, 18 y Marrón, un todoterreno. Como podemos apreciar aquí, la portada de este tomo de Dragon Ball Super es básicamente la misma imagen de un póster que diseñó Toyotaro titulado We Are Rangers, y que fue publicado en febrero de 2017 en la B-Jump, para celebrar el lanzamiento del Torneo del Poder en la serie de televisión de Dragon Ball Super. Lo primero que se destaca en el contenido del tomo es una ilustración introductoria con los androides número 17 y número 18 como protagonistas. Tras esto tenemos un resumen y una presentación de los personajes más importantes de la historia. Cabe destacar que el tomo incluye algunas correcciones que Toriyama le hizo a Toyotaro. Por ejemplo, la siguiente viñeta en la que aparece Krillin, ha sido corregida por Toriyama. También nos presentan unos bocetos de Caulifla y Jiren hechos por Toyotaro. A lo largo del volumen también podemos encontrar algún material inédito, algunas ilustraciones situadas entre capítulos, realizadas para la ocasión y que nos muestran algunas escenas que no vimos durante el transcurso de la historia. Traducción: Yamcha. Ocasionalmente, incluso yo necesito entrenar y ejercitar. Yamcha. Sería malo si no puedo ayudar a pelear en caso de emergencia. Puar. Como se esperaba de Yamcha-sama. Bermou. Uf, me pregunto qué hubiéramos hecho si él se hubiera negado. Kai. Algo que sorprende bastante es lo que ocurre en la siguiente imagen, en donde Whis aclara que los ángeles son hermanos, algo que ya sabíamos, y que Cus del universo 10 es la mayor de todos ellos. Traducción: Shin. Ahora que lo pienso, ¿todos los ángeles son tus hermanos? Whis. Eso es correcto, además, la mayor es Cus Nesan del universo 10. Cus. Paz. Gowasu. ¿Qué? Bueno, junto con la información central del vídeo, pudimos saber detalles importantes y sorpresivos de este tomo 6. Al parecer, en lugar de envejecer, los ángeles van rejuveneciendo con el transcurso del tiempo. Eso explicaría el por qué el gran sacerdote tiene esa apariencia de un joven muchacho. Cuando el tomo 6 salga a la venta este 4 de junio y se traduzca al español, seguramente tendremos acceso a más contenido inédito, e incluso, podríamos tener más escenas extras, las ilustraciones de la contraportada, el lomo, las solapas, etc. Cuando salgan otras informaciones se las compartiré lo más rápido posible. Gracias por pasar por mi vídeo, pásate y revisa mi canal. Si te gusta mi reparto, solo deja un like y puedes suscribirte activando la campanita para estar atento cuando vuelva a publicar nuevo material. Pronto tendré nuevo material con Super Dragon Ball Heroes, así que suscríbete. Hasta la próxima, Kai Kai.